Muy buenas noches, hermanos. Sean bienvenidos a su programa Palabras de Vida Eterna en Puebla. Es un gusto para todos nosotros poder estar un miércoles más con todos ustedes para hablar acerca de la palabra de nuestro Señor. El miércoles pasado concluimos un tema que fue también interesante y sobre todo necesario para nosotros, necesario para el conocimiento, para que si es que en algún momento llegamos a encontrarnos con alguna persona que crea en alguna de las enseñanzas que tocamos hace 8 días, bueno, sepamos cómo refutarlas a la luz de la Biblia. A partir de este miércoles estamos muy contentos porque vamos a seguir, o al menos a tratar de seguir sobre esa línea, es decir, saber cuáles son las enseñanzas, cuáles son las doctrinas que nosotros nos podemos encontrar en el mundo y lo más importante, saber cómo podemos refutarlas a la luz de la Biblia. Eso es un poquito de lo que vamos a estar haciendo este miércoles. Ya lo están viendo en sus pantallas. Está de mi lado derecho nuestro hermano Luis Conde, quien nos va a estar acompañando en estos programas. Hermano, buenas noches. Buenas noches. También agradecemos la participación y le damos las buenas noches a nuestro hermano Jorge Luis, quien también, si el Señor lo permite, va a estar con nosotros agotando todo este tema que va a ser interesante, así que estará interviniendo con nosotros, aportando algunos comentarios que estamos seguros van a ser bastante útiles. Hermano, buenas noches. Buenas noches a todos los hermanos que nos visualizan en estos momentos, esperando de que este programa sea de edificación para todos ustedes. Buenas noches. Muy bien, también seguimos agradeciéndoles a todos los hermanos que ya se están conectando, a aquellos que están entrando. Por favor, compartan el link, pasen el link, manden un mensaje de que ya estamos en la transmisión para que así más hermanos puedan escuchar acerca de este tema. Lo más seguro es que en alguna ocasión hemos estado en el lugar de que nos comentan o nos preguntan sobre alguna enseñanza, sobre alguna doctrina. Oye, esto es cierto, oye, esto no es cierto, ¿qué pasa con esto? Quizá nos hemos topado con en alguna situación así y a lo mejor no hemos tenido bien clara la respuesta de qué es lo que dice la Biblia, así que esperamos que este programa sea de mucha edificación. Vamos a pedirle a nuestro hermano Luis Conde nos guíe en una oración. Vamos a pedir la dirección de nuestro Padre y posteriormente comenzaremos en forma. Gracias, Brian. Vamos a orar, acompáñenos también allá en sus casas. Bendito Padre, Dios Todopoderoso, damos gracias, Señor, porque nos estás permitiendo comenzar esa transmisión de radio. Te pedimos, Señor, que tú seas en medio de nosotros, que tú, Señor, dirijas nuestras palabras para que lo que hablemos sea única y exclusivamente, Señor, palabras de aliento, palabras que nos fortalezcan, palabras que nos den sabiduría y entendimiento para poder hablar hacia la gente que requiera de nosotros en relación hacia tu palabra, Señor. Bendícenos a cada uno de los que estamos hoy aquí, Señor, discerniendo de tu palabra, y también bendice a cada uno de nuestros hermanos que nos están viendo y escuchando. Te damos gracias, Padre, y te pedimos esto en el bendito y santo nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Les recordamos, hermanos, las redes por las cuales pueden estar en contacto con todo el equipo de Palabras de Vida Eterna, especialmente durante la transmisión de los miércoles, pero si es que ustedes gustan, pueden también entre la semana mandar algún mensaje, alguna pregunta, y se tratará de responder a la brevedad. En Facebook nos encuentran como Palabras de Vida Eterna, al igual que en MixLR, Palabras de Vida Eterna. En YouTube solo se le añade la ciudad en la que estamos, Palabras de Vida Eterna en Puebla, y así nos pueden encontrar en la plataforma de YouTube. Aun cuando las redes están pasando ya en sus pantallas, el WhatsApp en esta noche será el 2221 34 86 95. 2221 34 86 95. Vamos a comenzar entonces, hermanos, vamos a entrar ya en materia acerca de lo que es este tema que vamos a comenzar el día de hoy. Una de las enseñanzas, una de las doctrinas que nosotros nos podemos encontrar si es que predicamos la palabra, platicando con algún familiar, etcétera, es la idea de que los niños deben y necesitan ser bautizados. Está la creencia, está la enseñanza de que cuando el niño nace, cuando el bebé nace con lo que se conoce como el pecado original. En realidad, el alma del niño está también llena de pecado. El alma del niño está igual de necesitada de la gracia de Dios que el alma de cualquier otra persona. Así que es importante redimir esa alma, es importante limpiar esa alma a través del bautizo. Si el bautizo de niños no se lleva a cabo, lo que se estaría haciendo es privar al niño de la gracia de Dios.
Y encontramos que también predican algunos textos que están en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos se menciona, por ejemplo, cuando a alguien se le predica el evangelio, en el caso del carcelero, por ejemplo, o en el caso de Lidia, ustedes recordarán ahí en sus hogares, en el libro de los Hechos, se menciona que creyeron o que fueron bautizados ellos y toda su casa. Esta oración, esta frase de y toda su casa, nos llevaría a pensar que dentro de toda su casa estarían incluidos los niños. Así que en la Biblia se podría pensar está el registro de que los niños deben ser bautizados en el libro de los Hechos. Esta es la enseñanza que nosotros nos podemos encontrar. Hermano Luis, ¿qué dice la Biblia acerca de esto? Acerca de esto la Biblia es clara y un ejemplo grande nos los da Jesús cuando nos dice que el alma de los niños es digna del cielo, no precisamente en estas palabras, pero sí nos los hace notar. Quiero leerles un texto en Mateo 19:14 que dice de esta manera: pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Sea que Jesús los haya usado de ejemplo o no los haya usado de ejemplo, lo que nos damos cuenta aquí que el alma de los niños es inocente, el alma de los niños es pura y no son para nada culpables de ningún pecado. Es la primera enseñanza que podemos dar a conocer nosotros mediante las Escrituras. ¿Cómo podemos refutar esto? Bueno, el alma de un niño, hermanos, no tiene pecado. Si bien decía nuestro hermano Brian que muchos se amparan en el libro de los Hechos, precisamente por esto, la misma enseñanza que nos da Jesús es tal que nosotros podemos llegar a la conclusión de que los niños no necesitan llegar al bautismo, puesto que si más adelante hablamos de la naturaleza del Evangelio, lo que conlleva entender y obedecer el Evangelio, podemos dar a notar que un niño no puede ser bautizado porque es imposible para un niño entender y comprender. Si a nosotros de grandes en un inicio se nos hace difícil comprender, entender y obedecer, para un niño lo es más. Siendo esta una enseñanza verídica de nuestro Señor Jesucristo, los niños, según este texto que vimos, no necesitan ser bautizados. Ahora está este texto en Mateo capítulo 19, versículo 14. Sin embargo, hermano Jorge, ¿qué pasa con estos textos que ellos utilizan y mencionan acerca del libro de los Hechos? Bueno, yo me iría un poquito más atrás, qué es lo que pasaba, cómo esta idea de querer bautizar a los niños mediante estas enseñanzas que utiliza estas doctrinas, se remonta quizás a través de los años y la evolución de las enseñanzas, a través de la historia de la misma, ¿no? Algo que debemos reconocer que en ese entonces nos remontamos a la iglesia primitiva, a los primeros cristianos, es que normalmente, bueno, los romanos tenían una mentalidad o una tradición que creían en diferentes dioses, ¿no? Al mismo tiempo, pues hay historiadores que argumentan y dicen que esta enseñanza se empezó a introducir más o menos en el cuarto siglo, después que un emperador romano ayuda de alguna forma, muchos lo conocen como Constantino, que de alguna forma ayuda a que la religión, el cristianismo, se adopte así como tal, como la religión oficial del imperio, ¿no? Entonces, tras tantos acontecimientos a lo largo de la historia, se calcula que este acontecimiento fue más o menos a mediados, a principios de tercer siglo, ¿no? Entonces, hay historiadores que comentan que la enseñanza del bautismo de los niños, como lo comentaba hace algunos momentos, inicia a partir del cuarto siglo. ¿Qué es lo que podemos encontrar? ¿Cómo ellos argumentan o defienden esa parte de querer decir que es correcto bautizar a los niños? Hay algunos que he visto que se fundamentan a partir de lo que dice en Juan 3, versículo 5, en donde dice que quien no nace del agua y del espíritu no puede encontrar el reino de Dios.
Entonces ellos de alguna forma dicen que todos, absolutamente todos, deben ser bautizados. Y en cuanto a lo que ha comentado nuestro hermano Luis Conde, pues hay escritos que también ellos defienden que, por ejemplo, lo que pasa en el libro de los Hechos con la conversión de Lilia, ¿no? En Lidia. donde, ajá, Lidia, Sí, sí, perdón, sí. Lidia, en donde dicen, no, pues ahí aparece que ella creyó de todo corazón y toda su familia fue bautizada. Pero en base a todo ello, vamos a seguir buscando, argumentando cómo esta enseñanza o doctrina es incorrecta, ¿no? Sí, esto es interesante, sobre todo porque lo que vamos a hacer ahora, hermanos, y de nuevo, como vamos a tener ahora la cápsula, necesitamos hacer todo el esfuerzo que sabemos es un poco difícil para que podamos mantener el tema del que estamos hablando, pero también prestar atención a la cápsula. Lo que viene ahora es que vamos a tener el momento de la cápsula y ya después de la cápsula regresaremos y seguiremos hablando acerca de esa doctrina que dice que los niños deben ser bautizados. Buenas noches, hermanos. Hoy vamos a hablar de Job, hijo de Isaacar, de la tierra de Uz. Un hombre muy bendecido por Dios, con mucho ganado, muchos criados, también 7 hijos y 3 hijas, del cual el mismo Dios se expresa de él de esta manera. Primero, llamándolo su siervo, y diciendo que no hay nadie como él en la tierra, que es varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Así también en el libro de Ezequiel, en el capítulo 14, versículo 14, y en el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 11, se refieren a él como un ejemplo ideal de paciencia y rectitud. Job vivió en la era patriarcal y era un líder honrado y respetado por sus vecinos a causa de sus buenos consejos. También era una persona preocupada por el bienestar de todos los que necesitaban de su ayuda, pero aún más preocupado por los pecados que podrían haber cometido sus hijos en las fiestas que hacían a diario, ya que él ofrecía holocaustos conforme el número de sus hijos. Esto no agradaba en nada a Satanás, el cual, un día presentándose ante Dios, le argumentaba que el amor que le profesaba Job a Dios era por causa de tanta bendición y no porque realmente le amara. Dios concede a Satanás el probar la integridad de Job, en donde podía tocar sus bienes, su ganado, sus criados y su familia y hasta su salud física, pero le dice que su vida no la debe de tocar. A partir de ese momento, podemos ver en el libro que lleva su mismo nombre, todas las calamidades que tuvo que sufrir Job, que son la muerte y robo de su ganado, la muerte de todos sus hijos e hijas, y una sarna que cubrió todo su cuerpo. Job no entendía por qué le sucedían estas calamidades, sin embargo, no perdió la confianza, no perdió la fe en Dios, a pesar de que su mujer y sus 3 amigos, Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar naamita, le sugerían que maldijera a Dios por haber sido el causante de todas las calamidades que le acontecieron. Recordemos las palabras de Job después de las desgracias que le acontecieron. Ahí en el libro de Job, capítulo 1, versículo 20 al 22, dice de esta manera: Entonces Job se levantó y rasgó su manto, y rasuró su cabeza y se postró en tierra, y adoró, y dijo: Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. En Job, en el capítulo 2, versículos 9 y 10, dice de esta manera: Entonces le dijo su mujer: Aún requieres tu integridad, maldice a Dios y muérete. Y él le dijo: Como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Job continuó siendo fiel a Dios a pesar de todo lo ocurrido, y eso hace que Dios le restituya la felicidad anterior, dándole el doble de lo que antes tenía, a excepción de sus primeros hijos. Aunque Dios le da nuevamente 7 hijos y 3 hijas, y a los cuales les es repartida la cuantiosa herencia de Job. La enseñanza que nos deja, hermanos, es que durante el trayecto de nuestra vida nos van a venir calamidades, y es cuestión de cada uno de nosotros el no perder la fe en nuestro Dios, ni quebrar nuestra integridad. Hay que recordar las propias palabras de Job: Jehová dio y Jehová quitó. Y también que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Nunca reneguemos de lo que nos pasa,
Más aún de todo, hermanos, bendigamos el nombre de nuestro Dios, que es todopoderoso. Que el Señor nos bendiga. Cantad un cántico nuevo, Cantad un cántico nuevo, cantad un cántico nuevo, cantad un cántico nuevo, cantad a Dios y en alta voz, cantad a Dios otra vez, cantad a Dios y en alta voz, cantad a Dios otra vez. alaba a Cristo el Rey nuevo, 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 cantad a Dios y en alta voz, cantad a Dios otra vez, cantad a Dios y en alta voz, cantad a Dios otra vez. cantad un cántico nuevo, Cantadle con alta voz, cantad a Dios y en alta voz, cantad a Dios otra vez, cantad a Dios y en alta voz, cantad a Dios otra vez. alaba a Cristo el Rey nuevo, Cantadle con alta voz, cantad a Dios y en alta voz, cantad a Dios otra vez, cantad a Dios y en alta voz, cantad a Dios otra vez, cantad a Dios y en alta voz, cantad a Dios otra vez, cantad a Dios y en alta voz, cantad a Dios otra vez, cantad a Dios y en alta voz, cantad a Dios otra vez. Ame uno al otro, el amor es de Dios, el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios, el que no ama no conoce a Dios, pues Dios es amor. Ame uno al otro, el amor es de Dios, el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios, el que no ama no conoce a Dios, pues Dios es amor, Dios es amor. Ame uno al otro, el amor es de Dios, el que es nacido. Ya estamos de vuelta, hermanos. Vamos a continuar con el tema que estamos abordando acerca de cómo poder refutar estas doctrinas a la luz de la Biblia. Encontrábamos que uno de los textos o algunos de los textos que ellos utilizan están en el libro de los Hechos, específicamente Hechos capítulo 16, versículo 15, Hechos capítulo 16, versículo 33 y Hechos capítulo 18, versículo 8, en donde se mencionan las palabras creyeron o fueron bautizados él y toda su casa, haciendo alusión de que cuando menciona toda su casa debemos contemplar también a los niños. Esto no puede ser así, hermanos, porque estaríamos ignorando por completo la naturaleza propia del Evangelio. El Evangelio está hecho para que haya la necesidad de que sea escuchado primero, y eso lo encontramos en el libro de Romanos. Es necesario que para que alguien confiese el nombre de nuestro Señor, que es importante para la salvación, necesita primero creer en Él. Dice el apóstol Pablo, pero si no cree, pero ¿cómo puede creer él en alguien de quien no ha escuchado? ¿Y cómo puede escuchar? Fíjense qué interesante si no hay quien le predique. Así que, naturalmente, antes de ese bautismo deben haber algunas cuestiones, al menos las que está marcando el apóstol Pablo en Romanos capítulo 10. Es necesario que haya alguien que esté haciendo una predicación. Quizá sea por demás mencionar que tratar de predicarle al niño, tratar de predicarle al bebé y pensar que no se entiende sea un poco ilógico, porque esta es la naturaleza del Evangelio. Para que yo pueda obtener salvación, necesito oír primero el Evangelio de alguien que me esté enseñando, para entonces creerlo, tener la capacidad para tomar una decisión, quiero creerlo o no quiero creerlo, y entonces así
poder creerlo. La creencia me lleva después al arrepentimiento. Lo que estamos viendo no es nuevo, hermanos, sino la naturaleza del Evangelio. Puede sonar quizá al inicio un poco complicado poder refutar, no, sí, sí dice toda su casa. Debemos entender ese texto como toda su casa, con todas las personas que tenían las facultades para poder oír, creer, arrepentirse, confesar y entonces llegar al bautizo. Así que necesitamos entender ese texto por la naturaleza propia del Evangelio sin incluir a los niños. No es posible incluirlos ahí porque tendríamos que cambiar por completo cómo funciona la predicación del Evangelio. Esta doctrina no es la única, sino que hay una bien interesante que tiene que ver con la cena del Señor. Esta doctrina que tiene que ver con la cena del Señor, quizá nosotros la hemos escuchado como Eucaristía o la Eucaristía, quizá nosotros la hemos escuchado. Básicamente es una enseñanza en la que se dice, hermano Jorge, que por ejemplo en el momento de la cena del Señor o de la Eucaristía a través de la oración, el pan y el jugo de uva, el pan y el vino se convierten literalmente, literal y específicamente en el cuerpo y la sangre de Cristo Jesús. Y esta es una enseñanza que hay y entonces se predica que en ese momento de la Eucaristía, de hecho, se llama Eucaristía porque significa lleno de gracia. Esos elementos han sido como llenos de gracia entonces y se han convertido en el cuerpo y la sangre de Cristo Jesús. ¿Es esto cierto en la cena del Señor, hermano Jorge? Sobre todo, perdón hermano, porque utilizan un texto bien interesante de Juan capítulo 6, en el que nuestro Señor explícitamente está diciendo: el que no come mi carne y bebe mi sangre, no tiene vida eterna. Sin embargo, hay algo interesante que podemos notar en las enseñanzas en estas doctrinas, que ellos utilizan una palabra en específica para referirse a eso, ¿no? Es la transustanciación, que prácticamente ellos son enseñanzas que refieren a que el elemento se convierta, así como tú lo comentas, literalmente en su cuerpo. Sí. Y ellos comen y beben la sangre de Cristo, literalmente, ¿no? Pero algo también muy interesante que podemos encontrar a lo largo de la historia de cómo se introdujo esta enseñanza. Hay autores y hay escritores que plasman que esta enseñanza se empezó a introducir alrededor de los años 200 más o menos. Y pues, como lo comentabas, hermano, esta enseñanza viene a partir de tratar de forzar las escrituras o no interpretarlo de la forma correcta de lo que nos habla en Mateo capítulo 26, ¿no? Pues prácticamente allí dice que la palabra es, quiere decir que representa, ¿no? Exactamente. Ahí podemos encontrar un primer argumento, ¿no? Un primer argumento. Entonces dice, esto representa mi cuerpo, dice, esta copa representa mi sangre, así que no es posible interpretar esto de forma literal, por así decirlo. Sí, cuando nosotros leemos en Mateo capítulo 26, versículo 26, Señor Jesús hablando y diciendo, esto es mi cuerpo, y después diciendo, esta copa es mi sangre, esa palabra es, en el original griego, quiere decir y sería mejor traducida como representa. Así que si tuviésemos que usar una traducción literal de ese texto, nosotros tendríamos que leerlo como este pan, en vez de es representa, este pan representa mi cuerpo, esta copa representa mi sangre, lo que de entrada está dejando de lado que sea una cuestión literal. Sin embargo, hay otros argumentos que podemos dar, hermano Luis. Sí, claro. Si bien es cierto que también esa doctrina que ellos utilizan no toman en cuenta el Evangelio tal cual está escrito, o lo toman en cuenta tal cual está escrito y no se van precisamente a lo que ahorita estábamos hablando, de irse a los originales y ver las traducciones para así entender bien qué es lo que nuestro Señor Jesucristo nos estaba dando a entender en esta situación. No podemos comer literalmente su carne, ni podemos tomar literalmente su sangre, puesto que esto nos estaría llevando a otra situación que muchos lo tomarían como canibalismo.
en esa esencia. Ahora, esto es hablar de manera legítimamente para nosotros algo que nos va a dar vida al alma, no al cuerpo. El comer literalmente la carne es para darle vida al cuerpo. Lo que a nosotros nos alimenta es el alimento que da vida al alma. Esto es la representación de nuestro Señor Jesucristo a la hora de la cena. No es comer literalmente su carne, ni tomar literalmente su sangre. Ahora, nosotros, hermanos... Quisiera que leyéramos el texto, ver si nuestro hermano Jorge pudiera hacernos favor de ayudarnos a leer el texto. Este texto que es interesante, Juan capítulo 6, versículos específicamente del 51 al 58, un capítulo muy largo. Bueno, si no, nuestro hermano Luis Conde que nos ayude a leerlo. Es un capítulo muy largo. Sin embargo, en estos casi últimos versículos encontramos un poco más clara estas palabras de nuestro Señor Jesucristo, aun cuando en casi de la mitad en adelante del capítulo 6 encontramos empezamos a encontrar estas declaraciones de nuestro Señor Jesucristo. Yo soy el pan que descendió del cielo, el que come este pan tiene vida eterna. Y ya después, en los versículos 51 al 58, que vamos a leer ahora, encontramos estas declaraciones interesantes. Dice de esta manera: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Cuando nosotros leemos esto y lo leemos quizá por primera vez, ¿no sería entonces extraño pensar que alguna persona pudiera llegar a una interpretación así? Es decir, en la Biblia encontramos que dice que hay que comer el cuerpo y beber la sangre de Cristo Jesús. Cuando nosotros hacemos un estudio acerca de este texto, nos vamos a dar cuenta de que no puede ser tomada de esa manera. Nuestro Señor Jesucristo está hablando en ese texto de una manera simbólica, no de una manera literal. ¿Por qué decimos que está hablando de una manera simbólica? Si nosotros vemos el versículo 35 de ahí mismo de Juan 6, dice: el que viene a mí tiene vida. El que viene a mí tiene vida. Así que esta cuestión de tener vida viene también a través de venir a Cristo Jesús. Un primer punto interesante. Versículo 47, ahí mismo, Juan 6, versículo 47 dice: el que cree en mí. Ahora, no es el que viene a mí, dice Cristo Jesús, sino el que cree en mí. Y ya después, en el versículo 51, explícitamente encontramos: el que come este pan tiene vida. ¿De qué manera vamos nosotros a Cristo? ¿De qué manera tenemos vida? Yendo a Él, comiendo el pan, creyendo en Él. Porque hay tres formas en este texto en las cuales nosotros dice obtenemos vida eterna. Necesitamos a través de eso entender que nuestro Señor Jesucristo está poniendo ejemplos, está poniendo símbolos. En este caso, bien explícito, en el que usa el tipo del maná, porque empieza a hablar del maná, dice: vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Está ejemplificando que aquel que come ese pan, haciendo este simbolismo que alimenta el cuerpo, obtiene vida en el cuerpo, pero al final muere. Pero aquel, en este caso, que o se acerca o cree o come en el pan del cielo, que es Cristo Jesús, tiene vida en el alma, vida eterna. No podemos pensar que nuestro Señor Jesucristo esté hablando de una manera literal, sino que está haciendo una comparación, nada más. ¿Comparación en qué? ¿Qué significa entonces que nuestro Señor Jesús diga comer y beber, creer en su sacrificio? De simple y sencillo es que nuestro Señor esté usando estos ejemplos y estos símbolos para hacernos entender que lo importante es creer
en el sacrificio de Cristo Jesús. Cuando uno cree, así como en Juan capítulo 4 está platicando nuestro Señor Jesús con la mujer samaritana, le dice: el que no bebiere esta agua, el que bebiere esta agua no volverá a tener sed jamás, sino que esa agua será dentro de él como una fuente, como un manantial que brotará agua para siempre. De nuevo la mujer no le entendió y le dijo: dame esa agua, no quiero estar viniendo al pozo, ya no quiero tener sed. Qué interesante, porque también estaba hablando de una manera simbólica en creer en el sacrificio de Cristo Jesús. Sin embargo, hay algo que nos podría ilustrar un poquito más cuando nosotros aquí en la Iglesia de Cristo participamos de la Cena del Señor. ¿Qué hemos notado cuando se ora? ¿Cuál es la palabra que se utiliza? Este pan y este jugo de la vid simboliza, ¿no? Sí, que representa. Que representa en este caso. Y el tratar de decir posiblemente que existe esa transustanciación que prácticamente pasa a ser el cuerpo literal de Cristo, y la sangre literal de Cristo, es como decir que Cristo, el sacrificio que hizo el Señor, solamente lo hizo una vez y no lo hace cada vez que en este caso se hace este acto, ¿no? Sí, en realidad cuando nosotros vemos Juan capítulo 6, fíjense qué interesantes, hermanos. El texto ni siquiera habla de la cena del Señor. No podemos nosotros pensar que el comer y beber esté haciendo referencia a la cena del Señor. Eso sería ir en contra de la doctrina por dos razones. La primera, ni siquiera estaba instituida la cena del Señor en ese momento. Y segunda, la cena del Señor no tiene ni siquiera el propósito de dar vida eterna. Lo que sí tiene el propósito de dar vida eterna es la fe en Cristo Jesús. La cena del Señor tiene otros propósitos. Así que no tiene el texto que se utiliza para tratar de sostener esta enseñanza. Dentro de la cena del Señor no tiene ni siquiera nada que ver en la cena del Señor. ¿Quisiera agregar algo más, Manuel Luis? No, precisamente lo que tú habías dicho. La situación era que al estar hablando en el libro de Juan, no se había instituido aún como tal la cena del Señor. Y por lo mismo no es viable tomar este texto ni siquiera para hablar de la cena del Señor, o también como por parte de la Eucaristía en esta iglesia en la que él habla, ¿no? Bueno, fundamentar la cuestión de la cena del Señor, no, sin embargo, la cuestión de poder meditar en lo que sí habla, que es su sacrificio, en lo que sí habla, que es la expiación que él hace a través de su cuerpo, dice en el versículo 51, y la carne que daré, dice, esta la daré por la salvación del mundo. Entonces, de lo que habla es de su sacrificio, que nos puede ayudar a meditar en la cena del Señor. No para basarnos en un texto que nos hable específicamente de que hay que comer literal y beber la sangre literal de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ir a un corte y en unos momentos estamos de vuelta. El amor es de Dios, el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, pues Dios es amor, Dios es amor. Ame uno al otro, el amor es de Dios, el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, pues Dios es amor, Dios es amor. Ame uno al otro, el amor es de Dios, el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, pues Dios es amor, Dios es amor. Dios
amor. Perseguimos con toda gracias, Dios. Tú eres Dios insaciables. Perseguimos con toda gracias, Dios. Pues Dios es amor, Dios es amor. Conmigo sé, Señor, cuando clamo, sé conmigo cuando temo, siempre sé conmigo, Dios. Conmigo sé, Señor, cuando clamo, sé conmigo cuando temo, siempre sé conmigo, Dios. Conmigo sé, Señor, cuando clamo, sé conmigo cuando temo, siempre sé conmigo, Dios. Conmigo sé, Señor, cuando clamo, sé conmigo cuando temo, siempre sé conmigo, Dios. Conmigo sé, Señor, cuando clamo, sé conmigo cuando temo, siempre sé conmigo, Dios. Señor, toma mi corazón, quiero poner a tus pies mi ser, mi voluntad, mi amor, cada momento en mi vida confiar en tu bondad y amor, siempre luchando por ser para ti un grato honor. Señor, toma mi corazón, quiero poner a tus pies mi ser, mi voluntad, mi amor, cada momento en mi vida confiar en tu bondad y amor, siempre luchando por ser para ti un grato honor, Señor, Señor. Oyes tú esta voz que te habla el corazón, son palabras de vida, esperanza, fe y amor, son palabras que enseñan al hombre a perdonar, que le enseñan a vivir en amor y santidad. Ya estamos de vuelta, hermanos, les agradecemos por seguir con nosotros. Estamos tocando algunas enseñanzas que es posible nos encontremos en el mundo para saber en realidad qué es lo que dice la Biblia acerca de esto. Estas primeras enseñanzas que estamos tocando son en realidad bastante conocidas. Con mucha probabilidad algunos de ustedes se han topado ya con estas enseñanzas o quizá algunos de ustedes, así como ha sido el caso de algunos hermanos, creían antes en algunas de estas y bueno, ahora han sido iluminados a través de la sabiduría de la palabra de nuestro Dios. Hay una enseñanza más que es parte también de lo que podríamos nosotros entender o quizá conocer como los sacramentos, que es el sacramento de la confirmación.
Básicamente es este momento en el cual a través de la imposición de manos de un obispo se recibe, como lo dice su nombre, una confirmación. Necesita estar unida después de un tiempo esta confirmación a la cuestión del bautizo. Es decir, lo que se dice es que si no hay confirmación, el bautizo, claro, es válido, es eficaz, pero la entrada a la iglesia, la entrada a la relación de la cristiandad está incompleta. Así que por tal motivo, para que esta como iniciación, como empezar el camino del cristianismo esté bien completo, sea un camino total, sea una buena iniciación, una entrada completa, es necesaria una confirmación en la cual se aumente la fe a través de esta imposición de manos, en la cual se tenga ya la seguridad de que estamos bien delante de Dios a través de esta confirmación. Bueno, Jorge, ¿qué nos dice la Biblia acerca de esto? Pero, bueno, ante todo esto, podemos decir que hay necesidad de una confirmación en sí, tras ser bautizado. Hay necesidad de probablemente, bueno, prácticamente sería uno como respuesta, ¿no? Porque, pues, cuando uno es bautizado, en este caso, prácticamente, en el caso del catolicismo, manejan ese ámbito de bautizar a los niños cuando ni siquiera, como lo habíamos comentado anteriormente, no tienen todavía ese poder de decisión, ¿no? Y supuestamente este segundo acto tras ser bautizados es para que ellos ahora sí entiendan y se procuren agradar a Dios, y ahí es donde ellos ya se muestran esa actitud de quererse comprometer. Pero sin embargo, algo que debemos entender que es que no hay necesidad ni un propósito de alguna confirmación así, ¿no? Ahora, si hubiese, en el caso de que fuese necesario, quiere decir que el bautismo anterior estaba incompleto, ¿no? Es correcto. Cuestión que empieza a tener algunas inconsistencias, algunas incoherencias, y al final la confirmación es necesaria. Entonces, ¿por qué no esperar a que el niño sea grande y decida bautizarse y después confirmarse? Esas cuestiones en cuanto a las doctrinas que no están cimentadas en la Biblia, vamos a encontrar inconsistencias. Sin embargo, lo que debemos entender es que en el caso del bautismo bíblico, tras el bautizo, no hay necesidad de ninguna confirmación. Uno es salvo, en realidad, cuando obedece al Evangelio, cuando cree en el sacrificio de Cristo Jesús, y esa creencia lo lleva a obedecer el Evangelio a través de las aguas del bautismo, uno tiene la completa seguridad de que ahora, gracias a Cristo Jesús, está bien delante de Dios. Es que por algo aceptaste el ser bautizado. No es que estés dudoso y que después tengas que confirmar el hecho por el cual te bautizaste. La escritura es clara. Cuando ya te salvaste, ya aceptaste a Dios como tu Salvador, ya no hay necesidad de más adelante confirmarlo. Quiero leer un texto, si me permites, en Hechos 6, en el capítulo 7, dice: y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba. Esto es que crecía en base a ¿qué? A la obediencia que estaban poniendo a la palabra de Dios. No había necesidad después de esto de confirmar cosa alguna, porque no hay un propósito como tal para poder tener esa confirmación de la cual hablan en estos apartados, ¿no? Sí, así que esta cuestión de la confirmación, o sea que nosotros lo hayamos escuchado con algún otro nombre, porque de nuevo eso suele ocurrir en las doctrinas que no están bien cimentadas en la palabra. La conocemos de un modo, la conocemos de otro, etcétera. Entonces, sea que lo hayamos conocido de otro nombre, la idea de que debe haber un momento en el cual se cimente la fe, en el cual crezca esa fe a través de la imposición de manos, en el que se dé un cambio y ya una iniciación completa en lo que es el cristianismo, no es válido. De ser válido, tendríamos que invalidar por completo el bautizo anterior, cosa que empieza a tener ya bastantes grietas. Hay una cuestión más que quisiéramos compartir con ustedes, una enseñanza más, que es la que lleva por el nombre, que lleva por título penitencia.
la cuestión de la penitencia. Quizá ustedes, o la mayoría, al menos lo digo por mi experiencia, no lo había escuchado con el nombre de penitencia, pero sabía yo a qué se refería, que es la idea de ir con un sacerdote, un obispo, confesar nuestros pecados y que él, con la facultad que tiene de perdonar nuestros pecados, nos perdone. Así, hay unas tareas, algunos pasos que hacer, que son específicamente estos pasos de la penitencia. La cuestión que es necesario que nosotros entendamos es si hay alguna persona en el mundo que tenga la facultad de perdonar pecados, porque lo que se dice es que los sacerdotes, los obispos, continúan con la labor de los apóstoles. Y al continuar con la labor de los apóstoles, se menciona en Juan capítulo 20 que ellos tenían la facultad para perdonar pecados. Así que si ellos podían perdonar pecados y los sacerdotes continúan con su labor, entonces la cuestión lógica es que los sacerdotes perdonen también pecados. Así que hay dos cuestiones que necesitamos comprender. Si las personas, cualquier persona puede perdonar pecados, y también si aún se les fue concedida a los apóstoles la facultad para perdonar pecados. Hermano Jorge, coméntanos un poquito acerca de esto. Sin embargo, probablemente exista una confusión o una mala interpretación de las escrituras de la cita que mencionas hace algunos momentos en el libro de Juan. Posiblemente ellos lo interpreten que el Señor Jesús da esa facultad a los apóstoles para perdonar pecados, cuando posiblemente no fue así, ¿no? Jesús de ninguna manera dio una licencia para perdonar pecados a sus apóstoles en esta tierra, ¿no? Y debiéramos de tener ese cuidado al momento de leer ese pasaje que se encuentra en Juan capítulo 20, versículo 22. Sería interesante que lo podamos leer, no sé si mi hermano Luis lo tenga por ahí, o nuestro hermano Jorge que también lo pudiera leer. Así es, Juan capítulo 20, versículos 22 y 23, para que nosotros tratemos de entender este texto en las palabras que menciona nuestro Señor Jesucristo. Dice de esta manera, Juan 20, 22, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. De nuevo, si lo leemos a primera instancia, pareciera ser que sí, en realidad, el Señor Jesús está dando toda la facultad a los apóstoles para retener los pecados o para quitar los pecados. Sin embargo, no es así. En ninguna ocasión nosotros vemos a los apóstoles haciendo esto. Lo que sí vemos a los apóstoles, y es donde entendemos las palabras de nuestro Señor Jesucristo, es a los apóstoles predicando el perdón de pecados que da Dios. Esa es una facultad que hasta nosotros tenemos y necesitamos cumplir. Es decir, es una facultad en la que el Señor nos dice, ve y predica el Evangelio a todas las personas y diles que pueden ser perdonadas de sus pecados. Diles que pueden obtener el perdón de sus pecados a través de Dios, y eso es lo que los apóstoles hacían. En Hechos capítulo 2, cuando Pedro está hablando en día de Pentecostés y está predicando, lo que le menciona a todo el grupo de judíos que estaban preocupados, el grupo de judíos que estaban tristes por lo que habían hecho, es necesitan arrepentirse y bautizarse para que así obtengan el perdón de pecados. En ningún momento Pedro mencionó que él era el que iba a perdonar sus pecados. Pasa lo mismo con el apóstol Pablo, cuando en Hechos, también Pablo, por ejemplo, está predicando en Atenas. El hermano Luis lo recordará, Pablo predicando en Atenas, por ejemplo, en ninguna ocasión menciona, tienen que hacer esto para que yo perdone sus pecados porque tengo la facultad de perdonarlos. En ninguna ocasión. Lo que sí se ve es a Pablo predicando para que se arrepintiesen. El Dios, dice, manda a todos los hombres hoy que se arrepientan, porque al final la única persona que perdona pecados y que tiene la facultad para perdonar pecados es Dios. De nada, hermano Jorge, hubiera servido el Evangelio en la boca de los apóstoles si ellos hubiesen podido perdonar pecados sin la necesidad del Evangelio. La verdad es que lo que ellos tenían era el Evangelio, que hoy nosotros también tenemos, para que a través de él las personas puedan encontrar aquel perdón. Sí, prácticamente sería una enseñanza incorrecta el querer creer
que existe alguna persona sobre la faz de la tierra que tenga esa facultad de perdonar, ¿no? Cuando, como lo hemos visto hace algunos momentos, lo que hicieron los apóstoles es enseñar a las personas para que ellos, mediante las enseñanzas y mediante la obediencia a la palabra, ellos puedan conseguir el perdón ante nuestro Padre Celestial, ¿no? Ahora, hay una cuestión más de esta cuestión de la penitencia que necesitamos también comprender. Ojalá mi hermano Luis nos pueda ayudar a leer 2 de Corintios 5:18. 2 de Corintios 5:18. Ojalá nuestro hermano nos pueda ayudar a leerlo. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Cuando el apóstol Pablo dice estas palabras, aquellos que defienden esta doctrina, esta enseñanza de la penitencia, dicen que en efecto los apóstoles tenían la facultad de perdonar pecados, porque Pablo mismo lo dijo. Él dijo que Dios les había dado el ministerio de la reconciliación. ¿Cuál es, hermano, este ministerio de la reconciliación? Es precisamente darles a conocer que ellos tenían que arrepentirse para poder reconciliarse con el mismo Dios, para que en el momento que ellos fueran bautizados, obtuvieran ese perdón de sus pecados. No más allá de eso sería una mala interpretación del mismo texto. ¿Qué es lo que hacían los apóstoles? Predicar acerca del evangelio. En ellos, básicamente, estuvo la doctrina de la iglesia. En ellos se cimentó la iglesia en cuestión de doctrina. Así que este ministerio de la reconciliación tiene que ver con, de nuevo, así como nuestro Señor es de grande y nos pone las cosas tan sencillas de esa manera, el ministerio de la reconciliación tiene que ver con la predicación que hacen los apóstoles para que las personas se acerquen a Dios. Así que este ministerio de la reconciliación no es el ministerio de perdonar pecados. Este ministerio de la reconciliación no es el ministerio de poner una penitencia para que te pueda después perdonar tus pecados. El ministerio de la reconciliación es los apóstoles yendo a predicar el evangelio. Qué interesante. Así es, que aunque esta forma de esta enseñanza en el mundo es muy notable, podemos ver en diferentes quizás programas televisivos en donde ilustran esta parte, ¿no? El que un sacerdote, un obispo se pone en un lugar y todos las personas que se sienten culpables van y hablan con el sacerdote sobre todos los errores que han cometido. Y pues a lo largo de toda la historia, desde cuando inició esta enseñanza, pues así se ha venido el catolicismo creyendo y enseñando a las personas que ellos tienen el poder de perdonar y por los permisos supuestamente y la mala interpretación que puede haber en las escrituras, ¿no? Vamos a ir a nuestro tercer y último corte y después de continuaremos hablando de algunas enseñanzas también interesantes y qué es lo que nos dice la Biblia acerca de ellas. Amor fiel que fluyó desde la pesada cruz, me lavó, me salvó y llenó mi corazón. Amor fiel, Él quitó mis temores, mi dolor, me sostiene cuando ya no puedo andar. Amor fiel, que descendió a mostrarme el camino de mi Dios y jamás retroceder, pues miré cara a cara al amor, Jesús el amor fiel descendió y la esperanza regresó a un mundo traidor de pecado y opresión. Amor fiel, mi Señor, poderoso Salvador, tu Espíritu guiará mi caminar. Amor fiel, que descendió a mostrarme el camino de mi Dios y jamás
retroceder, pues mire cara a cara al amor, Jesús el amor fiel. Sujeto a ti, Señor, hazme vivir, Señor, por siempre así, Señor. Sujeto a ti, Señor, a tus mandamientos y deseos sobre mí, Señor. Hazme vivir por siempre así, sujeto a ti. Humilde a ti, Señor, hazme vivir, Señor. Ya estamos de vuelta, hermanos, les agradecemos por seguir con nosotros. Estamos ya en nuestro último bloque. Tenemos algunos minutos para seguir hablando de algunas enseñanzas que podemos encontrar en el mundo y que nos dice la Biblia acerca de ellas. Lo que también tendremos en este último bloque, tal cual como ya ustedes lo saben, es la última cápsula de esta noche, que es la cápsula de los viajes del apóstol Pablo. Así que vamos a continuar en orden, vamos a hablar de una enseñanza más, o como lo hemos manejado, un sacramento más que nosotros encontramos, que es aquel que lleva por título la unción de los enfermos. Básicamente se da y se administra a una persona que está ya por morir, a una persona que está muy enferma y que está por morir, y se administra esta unción con el propósito de perdonar los pecados a esta persona que está a punto de morir y prepararla para tener entonces una unión o un encuentro con Cristo. Cuando se da toda esta cuestión de la unción, aparte de que se perdonan los pecados de esta persona para que pueda estar bien delante de Dios, además se le prepara para estar en una unión más estrecha ya con Cristo. Es como si en este momento de la enfermedad la persona estuviese pasando por los padecimientos de Cristo, es lo que mencionan, y a través de esta unción que se da, es como si Cristo estuviese ayudando a la persona con sus padecimientos en ese momento. ¿Qué dice la Biblia, hermana Luis, acerca de esto? Si bien es cierto, malinterpretan un texto que toman ellos, que es Santiago 5:14. Este texto es muy claro, pero lo tergiversan de tal manera que hacen creer que la unción que ellos hacen precisamente va a liberar de los pecados, lo cual no es así. Quiero leer Santiago 5:14 y ahorita vemos lo que dice. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Entonces lo que encontramos ahí en efecto es la cuestión de la unción de ungirlo con aceite. De ungirlo con aceite. Pero si seguimos leyendo y no nos quedamos exclusivamente con ese versículo, vamos a ver que lo que salva al enfermo no es que lo hayan ungido con aceite, sino la oración. Vamos a leer el versículo 15 también. Dice, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. Esto es exclusivamente la oración, no la unción del aceite, lo que salva al enfermo, o de igual manera, como dice el texto, lo que puede hacer que sus pecados sean perdonados. Ahora, hay varias cosas más que comentar acerca de este texto, Santiago capítulo 5, versículo 14. Y es que esta cuestión de la unción, esta cuestión del aceite, no es otra cosa más que un remedio médico que Santiago estaba dando y recomendando a los hermanos que estaban pasándola mal físicamente a causa de la persecución. Los hermanos eran azotados, los hermanos eran perseguidos, y un tratamiento médico que da Santiago en esos tiempos es el de frotar la piel sobre las heridas con aceite, para que el aceite ablandara esa herida y sanara así más rápido. Por tal motivo, lo que menciona después, que decía nuestro hermano Luis Conde acerca de la oración, es fundamental porque el mismo Santiago lo menciona. Dice, la oración de fe salvará al enfermo, no la unción. Esta cuestión de la unción
o de bañar, que es lo que significa esta cuestión de la unción, con aceite. Era un remedio que era utilizado para tratar ese tipo de heridas. No para una cuestión mágica, no para una cuestión sobrenatural. Hoy en día hay remedios más efectivos para tratar las heridas físicas que el aceite. Así que ese texto en primera instancia no está hablando ni siquiera de una unción que deba permanecer hasta nuestros tiempos, sino un tratamiento que había en esos tiempos, un tratamiento médico. Y después lo que es más interesante es que nosotros podamos saber si lo que dice Santiago de la oración de fe salvará al enfermo es si lo salva de sus pecados, hermano Jorge, o no. Bueno, cabe destacar que en sí esta enseñanza, forma de enseñar, de interpretar lo que nos dice Santiago es algo totalmente erróneo, ¿no? Como lo comentaba hace algunos momentos nuestro hermano, lo que salva, en sí lo que salva es la oración, lo que salva es el pedir, el que exista esa oración en este caso, ¿no? Ahora, el salvar de qué, hermano? ¿De los pecados? Nos referimos al salvar de los pecados de nuevo, porque lo que ellos dicen en cuestión de la unción es que se da la unción para perdonar pecados. Y que así la persona, esté lista para unirse con Cristo Jesús, para que así la persona esté preparada para ir con Cristo Jesús. La situación que nosotros necesitamos entender acá, y de nuevo hablamos de una armonía bíblica, la Biblia, si tomamos todas sus enseñanzas, no se contradicen entre ellas. La única forma en la que uno obtiene salvación y la única forma en la que uno obtiene perdón de pecados es a través de Cristo Jesús. Empezando por ahí, es imposible pensar que la oración de fe salvará, es imposible pensar que ese salvará se refiera al alma. Es imposible pensar que ese salvará se refiera a los pecados, porque primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, si no me equivoco, nos dice que nosotros podemos obtener el perdón de nuestros pecados después del bautizo, confesándolos delante de Cristo. Así que esta cuestión de la oración, y de hecho lo leemos después en el versículo 15, en el 16, perdón, es que Dios lo levantará. Dios le levantará, es decir, lo que hace esta oración, y al final lo que hace Dios no es sobre los pecados, sino sobre su enfermedad. Lo de los pecados es obra de Dios y viene al final del versículo 16, que ojalá nos lo pueda leer nuestro hermano. Dice el versículo 16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Es el versículo 15 entonces al que nos referimos, si lo puede leer, hermano, por favor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Ahí estamos hablando de la cuestión física, la enfermedad del hermano. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Ahí hay una parte ya diferente, ya esa parte a la unción, parte a la oración, y si hubiese cometido pecados, serán perdonados. Al final es Dios, Cristo, los únicos que tienen la posibilidad de perdonar pecados. Así que, ¿a qué se refiere este texto de Santiago, capítulo 5, versículo 14? En primera instancia, a los hermanos que estaban siendo perseguidos se les da un tratamiento médico que es a través del aceite. No es ninguna cuestión mágica ni nada por el estilo. Lo que ayudan al hermano, lo que ayuda a nuestros hermanos son nuestras oraciones. Y si el Señor tiene misericordia, el Señor lo levantará, como ha levantado a nuestros hermanos y también como ha sido su voluntad que algunos no sean levantados. Y si nuestro hermano que está en momentos difíciles ha cometido pecados, el Señor sabe lo que pasará y lo que hará con nuestro hermano, porque de nuevo lo que nosotros hacemos en esta cuestión no es ir para perdonar sus pecados. Lo que hacemos es ir para estar con él, animarlo y orar por él. ¿Iba a comentar algo más? No, eso es precisamente lo que tú dijiste. En ese texto de Santiago, los ancianos no iban exclusivamente ni a perdonar pecados. O sea, su tarea no era perdonar pecados, sino a consolar y animar al hermano que estaba enfermo y a orar por él. Algo que tenemos que hacer nosotros es esa parte. Ir con los hermanos, consolarlos, ayudarles y darles todo el amor que nosotros tenemos para que en su momento, si tienen algún pecado, sea Dios el que les perdone sus pecados. Nosotros no tenemos autoridad alguna para perdonar pecados, ni por medio de ninguna otra situación.
Muy bien, hermano Jorge, ¿algo más que comentar? Quizás habría tener mucho cuidado al momento de platicar también con esas personas que creen y hacen una mala interpretación de ese texto, ¿no? Prácticamente es algo erróneo el pensar que exista una persona sobre la faz de la tierra que pueda perdonar pecados y como lo comentabas hace algunos momentos, la intención del aceite era prácticamente para sanar algunas heridas o los posibles acontecimientos que pasaban o que pasaban los hermanos del primer siglo, ¿no? Sí, sobre todo porque si nosotros de nuevo analizamos algunos pasajes más, el apóstol Pablo deja a un hermano enfermo, también no le recomienda aceite, ni le recomienda la cuestión de la unción. A Timoteo, el apóstol Pablo le escribe y le dice, sé que estás enfermo, no, tienes problemas estomacales, no le dice que se unja con aceite. Así que si nosotros tomamos la cuestión de la armonía bíblica, los otros pasajes que hay, nos vamos a dar cuenta que esta cuestión no es una cuestión que deba tomarse para perdonar sus pecados, prepararlo para la muerte, para que se una con Cristo y que Cristo le ayude en sus dolencias y él le ayude a Cristo en las suyas, etc. No tiene ningún fundamento bíblico. Estamos llegando ya al final, hermanos, de nuestro programa. Lo que vamos a hacer ahora es darle lugar a la cápsula de los viajes de Pablo y después de ella regresaremos para despedirnos. Entre las naciones diré de tu nombre, pues tú eres mi Rey y Señor, y por los caminos gritaré tus obras. Buenas noches, hermanos. Tiene algunas semanas que no estamos juntos en esta cápsula, así que vamos a recordar algunas cosas. Pablo, Silas y Timoteo están en la región de Macedonia, específicamente en la ciudad de Filipos. Lidia ya creyó a la predicación del Evangelio y ahora el apóstol está en la cárcel. Lo que pasó fue que echó fuera al espíritu de adivinación que tenía una muchacha y los dueños de ella se molestaron mucho. Así que llamaron a la policía romana. Los romanos los azotaron y los pusieron en la cárcel. El carcelero recibió órdenes de guardarlos con seguridad, así que los metió en el calabozo, en lo más profundo de la cárcel, y les puso los pies en el cepo, que es un instrumento de madera que sirve para inmovilizar a los presos. Constaba de 2 piezas grandes de madera, entre las cuales quedaban apresados los pies, y algunas veces las manos y la cabeza, lo que hacía que el cuerpo quedara totalmente encorvado e inmovilizado. Es un instrumento antiguo, pues el profeta Jeremías sufrió el cepo también. A mitad de la noche, mientras Pablo y Silas cantaban himnos en la cárcel, un terremoto sacudió toda la cárcel. Todas las rejas se abrieron y todas las cadenas que sujetaban a los prisioneros se soltaron. Cuando el encargado de cuidar la cárcel vio esto, tomó su espada y estaba decidido a matarse. Pues que los prisioneros se hayan escapado durante su guardia era motivo suficiente para que los magistrados romanos lo mataran. Así que quiso apresurar lo que iba a ser inevitable. Pero antes de que lo hiciera, Pablo le dijo que ningún preso se había escapado, que todos estaban dentro de sus celdas. El carcelero fue hasta el calabozo, se postró delante de Pablo y Silas, desató sus pies y se los llevó a su casa. Pablo predicó el Evangelio. El carcelero creyó a las palabras de Pablo, lavó las heridas de Pablo y Silas y fue bautizado. Cenaron todos juntos, felices de que habían creído en Jesús. Al otro día, ya que Pablo y Silas habían regresado a la cárcel, el carcelero recibió órdenes de dejarlos ir. Pero Pablo no quiso salir de la cárcel, sino hasta que los mismos que los metieron fueran personalmente a sacarlos. El motivo de la molestia de Pablo era que los magistrados actuaron sin saber que ellos eran ciudadanos romanos y no tuvieron un juicio justo, sino que solo los azotaron
y los echaron en la cárcel. Los magistrados tuvieron miedo cuando supieron que Pablo y Silas eran ciudadanos romanos. Así que fueron hasta la cárcel y personalmente los sacaron. Es más, hasta les rogaron que se fueran. Salieron de la cárcel y fueron inmediatamente a la casa de Lidia y consolaron a los hermanos. Después de eso, salieron de Filipos y llegaron a la ciudad de Tesalónica, que será la ciudad en la que nos centraremos en la siguiente cápsula. Dios les bendiga. Tu amor y te anunciaré, mi Señor. Les agradecemos mucho, hermanos, por haber estado con nosotros. Gracias, en verdad, y esperamos que haya sido de edificación la información. En verdad, nosotros la damos con todo el amor, con todo el gusto, hermanos, para que podamos seguir creciendo todos juntos en la palabra de nuestro Señor, y esperamos que en verdad así sea. Gracias a todos los que estuvieron con nosotros. Gracias a nuestro hermano Luis Conde por sus comentarios. Que Dios le bendiga, hermano. Gracias a nuestro hermano Jorge Luis también. Que Dios le bendiga. Gracias, hermano, por sus comentarios. Igualmente, hermano, es un placer, siempre ha sido así el querer estar aquí con ustedes y esperando de que este programa haya sido de edificación para todos nuestros hermanos. Muy bien, eso es en realidad lo que todos nosotros, de verdad, hermanos de corazón, palabras de vida eterna, esperan, que podamos edificarnos todos juntos. Gracias a nuestro hermano José de Jesús por la labor que hace detrás de cámaras, ahí en los controles. Que Dios le bendiga. Gracias a todos nuestros hermanos que se reúnen con nosotros los domingos para hacer la revisión de estos temas, para ver qué es lo más conveniente de dar con todos ustedes en el radio. Sobre todo agradecemos a nuestro Dios, es Él el que nos permite tener este ministerio, es Él el que nos permite hacer estas cuestiones. Si no fuera por su misericordia, si no fuera por su gracia, no tendríamos el gran privilegio de servirle. Así que vamos a terminar con una oración que le vamos a pedir a nuestro hermano Jorge Luis nos pueda guiar en ella. Acompáñanos en sus hogares también a orar, y que Dios les bendiga, hermanos. Vamos a ver. Bendito Padre Celestial que moras en lo alto del cielo, en esta noche, Señor, nos inclinamos ante ti agradeciéndote, Padre, por la gran oportunidad que nos das de estar aprendiendo de tu palabra, de estar analizando parte por parte qué es lo que tú nos pides a cada uno de nosotros, Señor. Esperando, Padre, de que bendigas a cada uno de mis hermanos quienes se dieron cita de escuchar esta parte de tu palabra. Bendice también a nuestros hermanos quienes se esfuerzan semana tras semana para preparar estas sesiones, Padre, que son todo para la edificación de tu iglesia, Padre. Bendice a todos nuestros hermanos donde quieran que estén. Te suplicamos también que los alimentos que vamos a consumir en unos minutos, tú seas el que lo bendigas y que asimismo se lo des a todas aquellas personas que no lo tengan, Padre. Permítenos regresar con bien a nuestros hogares y así tu santa voluntad. Todo esto te lo pedimos y suplicamos en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.